La pandemia del SARS-CoV-2 se ha extendido a lo largo y ancho de todo el planeta, creando una situación inimaginable hace apenas unas pocas semanas. En estos momentos, cientos de millones de personas en Italia, España o Francia, entre otros muchos lugares, estamos confinados en casa cumpliendo una cuarentena obligatoria. Sí, esa es la razón de que el escenario de este vídeo sea diferente. Y no solo eso, en España restaurantes, hoteles, cafeterías, tiendas de ropa, centros comerciales, en fin, prácticamente toda la actividad comercial, excepto supermercados y farmacias, está cerrada a cal y canto. La crisis del coronavirus nos está dejando noticias tan sorprendentes como estas. Los fabricantes de automóviles de Detroit cerrarán temporalmente las plantas de Estados Unidos. Apple cierra todas sus tiendas fuera de China por el coronavirus. Volkswagen y Airbus detienen la producción europea en medio de una ola de cierres de fábricas. Una recesión global parece estar cociéndose en este momento con probabilidades superiores al 90%. El PIB de Estados Unidos podría reducirse en un 13% en el segundo trimestre como parte de una recesión mundial severa según Deutsche Bank. Por supuesto, tal y como os podéis imaginar, semejante panorama está teniendo una gigantesca repercusión en los mercados financieros. Las bolsas de todo el mundo se han desplomado durante las últimas semanas. Sin ir más lejos, el S&P 500, el índice que aglutina a las 500 mayores empresas cotizadas en la bolsa de los Estados Unidos, ha caído casi un 30% desde que se desató la crisis. Todo en menos de un mes. Es una de las caídas más rápidas que se recuerdan. Y de hecho, 2 de las 5 mayores caídas en una sola jornada de toda la historia se han registrado precisamente en estos días. La incertidumbre y el miedo se han apoderado de los mercados. ¿Qué impacto económico, político y social va a tener este virus? ¿Cuándo se va a superar esta crisis? ¿Qué podemos esperar en los próximos meses? En fin, son muchas las preguntas que podemos hacernos y lo cierto es que hoy por hoy no tienen una respuesta clara. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es echar un vistazo a lo que ha ocurrido en China y a otras experiencias para hacernos una idea de lo que nos puede esperar. ¡Arranquemos! Como estoy seguro todos ya sabéis, este virus, el SARS-CoV-2, que da lugar a la enfermedad conocida como COVID-19, comenzó a propagarse en Wuhan, la capital de la provincia china de Hubei, a finales del 2019. Para finales de enero del 2020, la cosa estaba ya tan fea que el gobierno chino puso sobre la mesa medidas extraordinarias para tratar de superar la epidemia. Por ejemplo, decretó primero un cierre prácticamente total en la ciudad de Wuhan y poco después extendió la medida a toda la provincia de Hubei, una economía del tamaño de la de Suecia. Las autoridades chinas bloquearon carreteras, prohibieron los viajes de una ciudad a otra, levantaron centros de internamientos y hospitales provisionales para aislar a las personas contagiadas y se establecieron controles y barreras a lo largo de todas las ciudades para asegurarse de que ninguna persona sin permiso saliese a la calle. Pero las medidas no se limitaron solo a esta provincia. En el resto del país, para impedir la propagación del virus, también se pusieron en marcha medidas de prevención y se cerraron fábricas, establecimientos comerciales y oficinas del gobierno. La economía china, la segunda mayor economía del mundo, responsable de más del 16% del PIB mundial, prácticamente se paró. Para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando, la última vez que la economía china entró en recesión fue hace más de 40 años, en 1976, coincidiendo con las protestas de la plaza de Tiananmen. Desde entonces, el gigante asiático ha crecido a un ritmo de más del 7% anual. Ni siquiera la crisis financiera del 2008 consiguió detener una carrera que, sin embargo, ahora en 2020 podría haber llegado a su primera parada por culpa de este coronavirus. Fijaos en este mapa que veis en pantalla. Muestra la concentración de dióxido de nitrógeno emitido a la atmósfera, un gas que se produce fundamentalmente con la quema de combustibles fósiles en las fábricas y en los vehículos a motor. Pues bien, el caso es que podemos ver con una nitidez asombrosa el impacto del coronavirus y el consecuente parón de la economía china. Los datos son claros. En los 2 primeros meses del año, la producción industrial se redujo en términos interanuales en un 13,5%. La inversión en activos fijos cayó un 25% y las ventas minoristas se desplomaron algo más de un 20% tras 2 décadas de crecimiento ininterrumpido.
Hablamos de un parón económico sin precedentes. Las ventas de coches se redujeron en febrero ni más ni menos que un 92%, y en total se calcula que más de 5 millones de personas perdieron su empleo. Evidentemente, el miedo que existe ahora en los mercados no es solo el daño estructural que este tipo de eventos hayan podido causar en la economía china, que no olvidemos ha sido durante años la mayor fuente de crecimiento de la economía mundial, sino también que esta misma situación puede darse en el conjunto de las economías occidentales, incluyendo a los Estados Unidos. De momento, España, Italia y Francia parecen ir por el mismo camino. España es un buen ejemplo de este proceso, con buena parte de las actividades profesionales como restaurantes, hoteles, bares, comercios y muchas oficinas y fábricas cerradas a cal y canto. 2020 se espera que sea un año duro para la economía española. La OCDE habla ya de un crecimiento negativo para el conjunto del año y las previsiones de Goldman Sachs y Morgan Stanley apuntan a una caída del PIB de entre el 1,3% y el 5,5% respectivamente. Claro que todo dependerá de cuánto tarde en superarse esta crisis sanitaria tanto en España como en el resto del mundo. En fin, este es el escenario al que nos enfrentamos. Las bolsas de todo el mundo parecen estar descontando que el shock que hemos visto ha experimentado ya la economía china se va a repetir en la mayoría de los países desarrollados, causando un daño considerable en el tejido empresarial. Volkswagen advierte que los cierres de las fábricas pueden alargarse más de 3 semanas. Marriott eliminará miles de empleos corporativos. Su CEO afirma que el impacto del coronavirus es peor que los ataques del 11S y la crisis financiera combinados. Y todo ello por no hablar del impacto que este colapso puede tener en las empresas que durante los últimos años han emitido montones de deuda aprovechando los bajos tipos de interés. Sin embargo, un momento. Este es el peor de los escenarios, pero el caso de China también parece estar mostrando otra realidad que no podemos pasar por alto. La salida existe. La situación que atravesamos está siendo difícil, eso está claro, pero en momentos como este, una cosa que no podemos olvidar es que casi siempre que los mercados atraviesan por una crisis, esta se convierte socialmente, mediáticamente, en algo así como en la crisis definitiva, una crisis de la que parece no podemos escapar. Una sensación de pesimismo hace que los mercados tiendan a sobrereaccionar con mucha frecuencia, y este caso probablemente no sea diferente. Sí, a ver, desde luego la crisis sanitaria causada por este coronavirus es uno de los mayores retos a los que nos hemos enfrentado en décadas. Sin embargo, ¿sabéis qué? Fijaos en esta noticia. 19 de marzo de 2020, por primera vez Wuhan informa de que no hay nuevos casos de coronavirus. China parece haber derrotado al coronavirus, y no se trata solo del caso de China, sino también del de países como Singapur, Corea del Sur, Japón o Taiwán. Todos ellos parecen haber logrado contener esta crisis, y nada nos hace pensar que el futuro en las economías desarrolladas vaya a ser muy distinto. Lo normal, lo que parece lógico esperar, es que entre las restricciones que se han adoptado ya y las que se adopten más adelante, podamos también derrotar a este SARS coronavirus 2. ¿No os parece? Ahora bien, llegados a este punto, la pregunta que podemos hacernos es ¿qué está pasando en China? ¿Cómo está reaccionando su economía tras la superación de esta terrible crisis sanitaria? Vale, aún es pronto para saber si la salida de la crisis será en forma de V, en forma de U, en forma de L, de W o de cualquier otra forma. Pero lo cierto es que ya podemos ver noticias que apuntan en la buena dirección. Fijaos. En China, más de 2/3 partes de los trabajadores que se habían quedado en casa han vuelto al trabajo. Según Bloomberg Economics, la economía china está operando por encima del 85% de su capacidad normal y las previsiones parecen buenas. Por ejemplo, según la Asociación China de Fabricantes de Automóviles, el 90% de las fábricas de automoción ya se han vuelto a poner en marcha. Esto es lo que explica que el consumo de carbón, aunque siga estando un 20% por debajo del nivel de los pasados años, poco a poco esté recortando esta distancia. Una tendencia que también podemos ver, por ejemplo, en uno de los sectores más castigados por esta crisis, el de las compañías aéreas.
Tras desplomarse el tráfico aéreo durante el mes de febrero, y aunque aún queda bastante para alcanzar los niveles normales, podemos ver cómo durante las últimas semanas la oferta de asientos de las aerolíneas locales está repuntando. Fijaos. Es algo que parece estar ocurriendo con carácter general. En realidad hay un retorno a la normalidad. Nuestras plantas están completamente dotadas de personal. Nuestro negocio minorista es fuerte y los servicios de alimentación realmente están empezando a recuperarse. La tendencia es muy buena, las tiendas están abiertas, la gente viene y comienza a consumir, y creemos que volverá a niveles más normales probablemente durante el próximo mes. Por supuesto, sí, todavía es demasiado pronto para lanzar las campanas al vuelo. La recuperación va a depender de muchos factores, entre ellos de cuánto tarden las economías desarrolladas en superar esta crisis. Y es que veréis, durante el último mes y medio China se ha enfrentado a un shock de oferta, pero ahora se enfrenta a un shock de demanda. Es decir, previsiblemente la crisis del coronavirus en los países occidentales va a tener un impacto muy negativo en las exportaciones chinas. Dicho de otra forma, el problema para China no es ya poder fabricar, sino fundamentalmente poder vender. Por supuesto, lo que podemos esperar que ocurra es que las medidas que ya están tomando los países más ricos funcionen. En cualquier caso, llegados a este punto, la pregunta que obligatoriamente todos tenemos que hacernos es ¿cómo puede afectar todo esto a los mercados? Lecciones de la historia. Si algo nos enseña la historia es que por lo general las crisis bursátiles, los mercados bajistas no suelen durar mucho tiempo. Una vez que las acciones descuentan el daño de un evento o de una crisis, entonces el precio de las acciones comienza a recuperarse. En ese momento la incertidumbre desaparece y los inversores vuelven a tener en cuenta la capacidad de generar beneficios en el presente y en el futuro de las empresas. Es decir, las propias correcciones bursátiles que hemos visto podrían alimentar un nuevo mercado alcista en relativamente poco tiempo. Eso al menos es lo que nos dice la historia. Aproximadamente cada década, las nubes oscuras cubrirán los cielos económicos y durante un breve tiempo lloverá oro. Warren Buffett. Hay fuertes correcciones en el mercado cada 5 o 6 años. Cuando hay sincronía en la caída de todos por igual, suele responder a un reflejo impulsivo, y por lo tanto eso es una oportunidad para gastar cartuchos, pero no todos. El riesgo ahora es no usarlos por miedo al contexto. Iván Martín. Fijaos, en la obra Animal Spirits de George Akerlof y Robert Shiller se hace un repaso de cómo el mercado se ha comportado exactamente de esta forma durante los últimos 100 años. Hemos visto una y otra vez cómo los índices bursátiles se han multiplicado para luego caer repentinamente y volver a recuperarse en poco tiempo. De hecho, la duración media de un mercado bajista a lo largo de la historia ha sido de poco más de un año. Es algo que os contamos también con todo detalle en este vídeo que publicamos hace muy poquito tiempo aquí en el canal de Value School. Así que ya sabéis, ante todo es importante mantener la calma. Y sí, puede que aún queden por delante muchos días, muchas semanas malas en los mercados, especialmente en función de cómo puedan evolucionar las cosas en los Estados Unidos. Pero quién sabe, tal vez estemos ante uno de esos momentos históricos donde nos convenga ponernos el traje de Value Investors y empezar a buscar acciones que coticen con mucho descuento. Ya sabéis, tras la tempestad siempre llega la calma. Y eso es exactamente lo que ya parece que está ocurriendo en China. Por cierto, desde Value School hemos preparado un curso completamente gratuito sobre cómo invertir a largo plazo. Un curso que os puede ayudar a capear mejor los temporales como los que estamos viviendo y haceros más llevadera la cuarentena. Para descargaroslo gratuitamente, tan solo tenéis que entrar en esta dirección. Os dejamos el link en la descripción. Y por último, para todos los que estéis atravesando momentos difíciles, mucho ánimo de parte de todo el equipo de Value School. En fin, un saludo y hasta la próxima.